Buenos días. Muchas gracias, Israel, por la presentación. ¿Se me oye bien, supongo, y se ve la presentación? Bien, pues sin más demora, fundamentalmente quería agradecer a la organización el haberme invitado, tener esta oportunidad para contaros un poco las cosas que hacemos en la Estación Biológica de Doñana y al respecto del espacio natural de Doñana. Y en concreto, pues en este caso, la aplicación de drones que llevamos haciendo en los últimos 7 u 8 años, fundamentalmente en apoyo al programa de seguimiento, como bien ha dicho Israel, ecológico a largo plazo de Doñana, ¿no? Como veis aquí, un poco la idea es el planteamiento de cómo podemos utilizar la información que nos proporcionan los programas de teledetección con imágenes que todos conocéis y productos derivados muy interesantes que tienen una resolución, pero nosotros medimos en campo pues, parámetros que son de interés o la presencia o abundancia de determinadas especies y tenemos que valorar realmente si esta información a gran escala es útil y hasta qué punto lo es, ¿no? Fundamentalmente, bueno, no hay que... Estoy pasando la imagen y no me pasa la presentación, no sé por qué. La voy a... Ahora, vale, disculpad. En principio, bueno, no hay que deciros gran cosa, imagino, de Doñana. En verde veis el espacio natural, en azul veis los límites de lo que se considera el nodo LETER. LETER es una red de investigación ecológica a largo plazo, en la que está escrita Doñana desde hace ya 10 años. Además, bueno, sabéis todas las figuras de conservación que tiene Doñana y al mismo tiempo, pues también comentaros las implicaciones en la construcción de infraestructuras científicas europeas que realmente están motivando gran parte de las investigaciones que estamos haciendo. La sede de la Estación Biológica de Doñana está en Sevilla. Y bueno, como sabéis, pues hay especies emblemáticas, bandera, pero también, bueno, pues la marisma, que es el gran ecosistema más representativo de Doñana, una marisma temporal que acoge pues en total del orden de 300 especies de aves, que son de interés de conservación y por ello, bueno, pues desde el año 2002 se propuso un ambicioso programa de seguimiento ecológico a largo plazo, no solo sobre las especies, sino también sobre los hábitats y en concreto también se propuso, hicimos una propuesta de un seguimiento a escala de paisaje. Y estas serían, digamos, los objetos de estos seguimientos a escala de paisaje. Desde un punto de vista temático, pues serían, digamos, la dinámica geofísica, por ejemplo, la dinámica de la línea de costa, el sistema dunar, las tasas de sedimentación, la inundación de la marisma y la turbidez o los flujos de carbono y agua. Y desde el punto de vista más ecológico, pues la vegetación terrestre, las formaciones de sabinaria, nebral costero, alcornocales, matorrales, plantas acuáticas, vegetación riparia y cambios de usos, ¿no? Como sabéis todos, pues hay una gran disponibilidad de información hoy en día. Supongo que conocéis el programa Copernicus de la Comisión Europea, que bueno, pues lo que hace es proporcionar innumerables productos hoy en día, todos disponibles a través de sus portales de difusión de datos. Y como veis ahí, pues son una serie de ejemplos para el ámbito de tierra en el que podéis descargar, pues fijaros qué tipo de productos de interés, ¿no? El porcentaje de recubrimiento de vegetación, humedad del suelo, índices de refoliar muy interesantes, pero que de forma efectiva pues hay que testar con respecto a los datos que tomamos in situ, ¿no? Lo mismo para los mapas de cubiertas, ¿no? Todos conocéis Corine y algunas otras aplicaciones que son de muchísima utilidad también para los espacios protegidos, para la propia red Natura. Por ello, el propio programa Copernicus pues, tiene una red de estaciones in situ en la que el LETER está participando y fundamentalmente pues, lo que busca es validar esta información, ¿no? Por ello, pues siempre mantenemos esta pregunta que os pongo aquí en rojo, pues es la resolución espacial fundamentalmente y temporal también la que nos proporcionan estos productos representativa de los datos. Bueno, pues nosotros tenemos cierta preocupación en eso, es lo que intentamos hacer lo que se denomina el escalado, es decir, intentar valorar cómo coinciden, cuál es el grado de coincidencia entre los datos medios en campo y los datos ofrecidos por imágenes de satélite o aeroportados, etcétera. Se pueden realizar de diferentes formas, mediante relaciones empíricas y otros métodos. Y bueno, también asistimos complementariamente a otro tipo del seguimiento de otro tipo
de especies como pueden ser pues, aves o colonias de aves, que os enseñaré algunos ejemplos. Tenemos un equipamiento bastante amplio, tanto de drones multirotor como de ala fija y cámaras multiespectrales, hiperespectrales, térmicas y visibles que nos permiten acometer estas tareas. Aquí os pongo un ejemplo. Nosotros hacemos una cartografía sistemática de la inundación en la marisma de Doñana desde el año 74, utilizando imágenes Landsat, pero quisimos valorarlo pues, también para utilizar imágenes actuales de uno de estos sensores de Copernicus, Sentinel-2, y lo comparamos en dos sitios de Europa, de la red CELETER, uno en la isla de Braila, en la desembocadura del Danubio, y en Doñana. Para ello pues, llevamos a cabo sendas planificaciones de misiones y publicamos estos datos. Básicamente la idea era intentar ver si utilizando los datos de dron podíamos escalar la información tomada in situ y utilizarla para ampliar el tamaño de muestreo que validaría las imágenes de satélite. Bueno, aquí veis un poco el esquema y fundamentalmente pues lo que vimos es que sí, que funciona bastante bien. Aquí veis unos mapas de la zona sobrevolada con el dron, funciona bastante bien para el porcentaje de vegetación emergente, para cartografiar el porcentaje de agua libre y lógicamente de inundación e incluso de turbidez. Aquí lo veis en un marco en rojo, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos esa información, lo que os decía, para escalar a imágenes de satélite y obtuvimos una mejor cartografía de todas estas variables con las imágenes del Sentinel. También, bueno, pues hemos hecho asistencia a investigación experimental, por ejemplo, pues en el caso de uno de los sitios CELETER también, en este caso en Hungría, en la cuenca también cerca del lago Balaton. En principio es una parcela experimental que someten las estepas de herbáceas de esta zona a diferentes tratamientos de estrés hídrico, de sequías extremas, pues un poco para predecir lo que ocurrirá en consecuencia del incremento de temperatura, reducción de precipitaciones. Para ello utilizan pues, estos toldos que cubren y evitan que caiga la lluvia, y en otros sitios pues tienen exceso de lluvia. Aquí lo que hicimos fue fundamentalmente utilizar un multirotor, pero no solo con la cámara propia, sino habilitado también con una cámara multiespectral, y aquí el reto un poco era intentar obtener la información, si veis aquí, independientemente de las zonas que estaban cubiertas por plástico. Ellos miden con un espectroradiómetro dentro de las parcelas puntualmente, y esto nos permitía compararlo para toda la parcela. Lo que vemos en realidad es que conseguimos evitar el efecto del plástico. Esto no os voy a dar más detalles, pero sí que es cierto que lo que vimos es que con nuestra cámara volada con el dron pues proporciona unos resultados más coherentes con los tratamientos. Como veis aquí, por ejemplo, estos en rojo serían los del radiómetro in situ de medida puntual, y estos serían los obtenidos con la cámara de toda la parcela, ¿no? Lógicamente, pues ese escalado está proporcionando mejor resultado con respecto al medido in situ. Entonces, bueno, pues concluimos realmente que sí mejora incluso estas aproximaciones experimentales la utilización de escalas intermedias con drones, ¿no? Por otro lado, pues monitorizamos, ya volviendo de nuevo a Doñana, pues el seguimiento a las coberturas dominadas por Sabinar. Desde hace ya bastantes años obtenemos no solo lo que es la información sobre la actividad fotosintética o el estado vegetativo de cada una de las plantas, sino también sabéis que los drones os pueden proporcionar también lo que se llama el modelo digital de superficies, que en cierto sentido tiene una relación con el tamaño de las copas y con sus alturas, ¿no? Podemos sacar el porcentaje de daño, que bueno, después de un periodo de sequía en el año 2005 fue dramático, para cada copa, y bueno, a partir de la firma espectral incluso estamos intentando determinar el estado de fructificación de cada planta, y estamos viendo que, bueno, que es sensible a la abundancia de frutos en la planta, ¿no? Lo mismo pues con las parcelas de matorral, que también medimos in situ, extraemos también información no solo de las especies, lógicamente, sino también de sus características, de su fenotipo, digamos, el tamaño de copa,
etcétera, ¿no? Y como veis aquí, pues medido en campo arriba en la gráfica serían las alturas de las copas con GPS diferencial, y abajo pues serían la información que nos proporciona el propio dron, siendo bastante coherente, lo cual pues nos permite tener muchísima más información extrapolada al resto de las parcelas, ¿no? Lógicamente también una de las aplicaciones muy útiles es en post-incendio. En Doñana se han llevado a cabo unas quemas controladas durante finales del 2020 y estamos valorando no solo bueno, digamos, la severidad de la quema, sino también la regeneración, y en esa regeneración estamos viendo un poco también los efectos del tipo de suelo y lógicamente de la especie, de la dominancia de especies previas, ¿no? También, bueno, monitorizamos también las famosas formaciones de alcornocales en la vera de la marisma, sobre todo aquellas que se han visto afectadas por la presencia de colonias de ciconiformes durante muchos años. Y bueno, ya sabéis que está habiendo un decaimiento generalizado con una mortalidad bastante grande en individuos de alcornoques pues, centenarios. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es fundamentalmente identificar anualmente lo que son las copas y extraer los tamaños e incluso, bueno, pues lógicamente el estado foliar, y ahora últimamente también estamos haciendo experimentalmente algún tipo de modelo para determinar también la producción de bellota, ¿vale? Que nos enseñaré aquí. Por último, como os decía, pues hacemos también labores complementarias por ejemplo, que nos solicitan nuestros compañeros de seguimiento de aves, y hacemos pues fácilmente, os debo decir, el conteo de colonias en este caso, por ejemplo, ahí veis de picofinas. A ellos les es muy útil porque estos conteos son bastante más precisos, no solo de forma manual, sino de forma automática, que los que ellos pueden llevar a cabo en campo. Lo mismo hicimos para colonias de moritos, en la zona norte del Parque Nacional, y ahí vimos que también de forma automática pues podíamos determinar el número de nidos. Algunas misiones prospectivas, por ejemplo, la detección temprana de blooms de algas, que en algunos casos pueden ser tóxicas. Utilizando por la cámara hiperespectral somos capaces un poco de identificar las bandas espectrales en las que son más sensibles y, lógicamente, pues escalarlo a imágenes de satélite, por ejemplo, de Sentinel-2. Algunas misiones que nos han pedido también en ámbito agrícola, dada la utilidad, bueno, pues por ejemplo en las parcelas experimentales para un centro del Consejo también aquí en Sevilla, el IRNAS, pues hemos sido capaces también de valorar lo que sería el estrés hídrico del olivar sometido a diferentes tratamientos. Y por último, pues no quería dejar pasar esta oportunidad para contaros una aplicación también reciente que ha sido muy interesante para nosotros. Hace poco se expuso un yacimiento de huellas en la playa de Matalascañas, en las que mayoritariamente dominaban pues, huellas de grandes herbívoros, fundamentalmente camélidos, pero la propia marea y la acción del mar pues limitaba un poco la disponibilidad de acceso al sitio y reducía las posibilidades de cuantificar y valorar este yacimiento. Entonces lo que hicimos fue realizar un vuelo rápido y lo que conseguimos fue tener esa información de forma permanente, y por curiosidad, pues por compartirlo con vosotros, descubrimos huellas de neandertales, hasta un total de 74 huellas que están exclusivamente ahora mismo solamente en las imágenes porque ya han sido erosionadas, lo cual nos ha permitido, bueno, pues, datar la presencia de neandertales, la más antigua de Europa, ¿no? En fin, como veis, son aplicaciones muy dispares, pero sí que es cierto que revierten en beneficio mayoritariamente de la conservación, la investigación y bueno, en apoyo también del descubrimiento, ¿no? Con esto pues termino, he ido un poco rápido. Si tenéis algún tipo de pregunta, pues supongo que podéis hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Ha sido muy, muy interesante. En el chat de YouTube tenemos una pregunta de Marcos Pérez, que te leo textualmente. Buenas, Ricardo. Muy interesante esta sesión. ¿Habéis utilizado Sentinel resampleado a menos GSD? Por ejemplo, de 10 metros a 1 metro en el visible.
No, bueno, yo le diría, no tiene mucho sentido remuestrear rasters por debajo de la resolución original, a no ser que quieras hacer una representación visual, porque piensa que remuestreando por debajo de la resolución original lo único que haces es añadir redundancia de información para que nos entendamos. O sea, no, en realidad el escalado funciona más bien estableciendo una relación directa entre el dato in situ, el dato en campo y la resolución concreta de la imagen que utilices. Quizás ahí lo interesante es tener unas escalas intermedias, que a lo mejor eso no lo he dejado del todo claro, pero básicamente utilizar o bien drones o bien sensores aeroportados, que no lo he comentado tampoco, pero que nosotros también hacemos campañas. De hecho, recientemente hemos tenido una campaña muy interesante, gratuita además, tengo que decir, de Aviris, que es un sensor hiperespectral mítico, el pionero a nivel mundial de los americanos, de la NASA. Y bueno, la verdad que en este sentido sí que te permite hacer ese escalado en una transición, digamos, de tamaños de píxel, por entendernos, ¿no? Y valorar realmente qué es lo que se pierde en esa escala, ¿no? Desde lo que sería a lo mejor un píxel, no os he comentado, pero que puede ser de centímetros, el del dron, a un píxel de 3 metros, que pueden ser los aeroportados, hasta un píxel de 10 metros, como puede ser Sentinel-2. Pero bueno, en todo caso es también algo que es una tarea pendiente, desde luego, para todos los, digamos, las instituciones y grandes productores de imágenes de teledetección. Muy bien, mira, tengo otra pregunta de Cristian Pérez Granados, que pregunta qué ha causado la erosión de las huellas en tan pocos años. Bueno, años no, o sea, ha sido días. O sea, pensad que este afloramiento surgió, pues esto fue en junio de 2020, en pleno confinamiento. Bueno, yo creo que estábamos ya... Estamos saliendo un poco. Sí, saliendo justo. Bueno, sí. Perdona, creo que fue en mayo, porque yo estaba haciendo campo precisamente las parcelas de matorral que también os he enseñado, y me llamaron mis compañeros de la Universidad de Huelva y me lo comentaron. Los habían descubierto hacía 15 días. Habían descubierto principalmente, ya os digo, pues las de herbívoros, había algunas de carnívoros, y ellos, bueno, se dieron la marea ya de por sí, o sea, solamente permitía verlo cuando estaba en marea baja, casi marea muerta, veías todo. En mareas intermedias y altas no lo veías. Entonces, bueno, acudimos a la zona a sabiendas de que la marea iba fundamentalmente a tapar de arena, porque esas mareas fundamentalmente lo que hacen es aportar, coger arena de los acantilados de Asperillo y trasladarla a la zona y al mismo tiempo erosionar con esa arena, ¿no? Abrasar. Y efectivamente eso pasó, porque yo luego hice otros 2 vuelos de apoyo y ya no se veían las huellas. Ya os digo, fue una cosa de una semana, desaparecieron. Y creo que aquí sí que me parece un ejemplo muy bonito para darle visibilidad también a este mundo tan amplio de aplicaciones que tiene el uso de drones, que cada vez es, vamos, os podría contar muchas más porque estamos en ellas, ¿no? Pero sí que es verdad que para nosotros son más colaterales, porque siempre buscamos cartografías y extraer información más concreta de ciertos parámetros, ciertas variables, pero al mismo tiempo también es verdad que como apoyo a este tipo de proyectos es súper útil. Y ellos, ya os digo, hoy en día es el único documento que existe sobre este yacimiento. Y cuando has hablado o sea, como esa dualidad, ¿no?, entre satélite y dron, bueno, dualidad que al final lo encajáis, me pregunto si tú crees que en un futuro a medio o largo plazo incluso la calidad y la información que te proporcionan los satélites puede llegar a que los drones sean prescindibles o tengas una muy pequeña... Bueno, a ver... O sea, ¿tú lo ves como algo cercano o siempre va a haber un nicho para...? Yo creo, a ver, también hay que, a ese respecto, Israel, yo lo que te diría es que el 80% del uso de los drones es audiovisual, con lo cual, a efecto, los drones no van a desaparecer. No, para vale, pero en este contexto yo creo que siguen siendo súper útiles, porque yo no tengo forma de, por ejemplo, recuperar, digamos, lo que son los tamaños de copas, o el fenotipado que se denomina, ¿vale? Que es una terminología que se utiliza en este contexto, que es de muchísima utilidad, porque extraemos información no solo del estado vegetativo, de la fenología, del tamaño de la copa o de la fructificación, por ejemplo, en matorral, en las plantas de matorral que habéis visto, si os habéis fijado en la escala, estamos hablando de máximo 1 metro de tamaño. Eso hoy por hoy no. De hecho, hay algunos satélites que están ofreciendo, que tienen LIDAR a bordo, no sé si sabéis lo que es el LIDAR, pero bueno, básicamente es un sensor activo que te permite recuperar también información no solo sobre el modelo digital del terreno, sobre la topografía, sino también sobre las copas, pero claro, tienen que ser
digamos, cubiertas bueno, pues de gran tamaño, ¿no? Yo creo que no, yo creo que los drones han venido aquí para quedarse, como ya imagino que todos estáis viendo, ¿no? Casi en vuestro día a día. Y ya os digo, las aplicaciones son innumerables. Ahora últimamente estamos haciendo también térmico con fauna y comparándolo con los censos. No, lógicamente ahí no tiene nada de escalado con teledetección, pero sí que es verdad que está reportando resultados muy interesantes. Yo personalmente creo que no, que han venido para quedarse. Tiene futuro, ¿no? Entonces, muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.